noches amigos de Página en Blanco, esto es Entre Líneas en una segunda edición y tenemos noticias porque el Ministerio del Interior es realmente un polvorín. El día de ayer, dos viceministros, el viceministro de Orden Interno, Carlos Enrique León Romero, y el viceministro de Seguridad Pública, Nicolás Ceballos Trigoso, presentaron sus cartas de renuncia. ¿Cuáles fueron los motivos? Pues el señor Trigoso manifestó que no existían las condiciones dadas para seguir trabajando. Sin embargo, el señor Romero tuvo una carta un poco más amplia en la cual explica que el gobierno intenta imponer al señor Grosver Mamani como parte del despacho de una de las direcciones de orden interno. El señor Mamani, por lo que se sabe y ha salido en un reporte de Perú 21, no tiene carrera profesional. Es decir, es un señor que cuenta solamente con secundaria completa, pero por ser amigo del presidente, pues se ha hecho de un cargo público. Eso de allí se llama nepotismo y eso de allí está penado por el Código Penal. Acá vamos a poder ver las cartas de renuncia. Señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro del Interior, me dirijo a usted para presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de Viceministro de Seguridad Pública que ocupo desde el 11 de diciembre del 2020. Hemos tomado conocimiento de decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor del fortalecimiento y modernización de nuestra Policía Nacional del Perú, así como de generación de confianza de la ciudadanía en el sector interior. Estimado señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro de Estado en el Despacho del Interior, motiva mi renuncia el tomar conocimiento de decisiones que afectarían seriamente la confianza de la ciudadanía en nuestro sector y en la gloriosa Policía Nacional del Perú, en el marco de su plan de fortalecimiento y modernización Mariano Santos y que los propios miembros de la PNP han formulado, así como la pretendida designación del señor Grosver Mamani Condori como director general de la Dirección General de Gobierno Interior, órgano de línea del despacho viceministerial de orden interno. Sobre este último particular, como bien hice conocimiento en la última reunión sostenida el día de ayer 6 de agosto del 2021, en la sala de reuniones del despacho ministerial en la que estuvo presente el señor Grosver Mamani, dicha persona no cumplía con el perfil requerido para el cargo de director general, de acuerdo a lo contemplado en el clasificador de cargos del Ministerio del Interior aprobado con resolución ministerial número 1973-2019-IN, razón por la cual me niego a aceptar y ser partícipe de dicho nombramiento ilegal que va en contra de mis principios en riesgo de una denuncia penal. El presidente Pedro Castillo quiere imponer al señor Grosver Mamani Condori en el cargo de director general de gobierno interior. Cargo bastante importante y bastante clave porque es la persona encargada de nombrar prefectos y subprefectos a nivel nacional, es decir, de nombrar autoridades políticas a nivel nacional. En las normas donde sale y aparece este cargo, específicamente y explícitamente aparece que se requiere como mínimo tener una carrera profesional. Y este señor Grosver Mamani solamente es amigo del presidente. Ha salido del colegio y lo han puesto en este cargo incumpliendo la norma y evidentemente provocando las renuncias de los viceministros que se han visto insultados y posiblemente la Policía Nacional también se esté viendo insultada, no solo con el hecho de colocar al señor Carrasco, que de seguridad y de policía no sabe nada, al cargo de la carretera, sino también al tratar de imponer a este señor Mamani dentro de uno de los cargos más importantes en la cartera del interior, cartera clave, si es que uno quiere agarrar el poder, ¿verdad?
Y mucho cuidado, porque este gobierno, el señor Pedro Castillo Terrones, quiere imponer la fórmula de las rondas campesinas en las ciudades, las rondas urbanas, formar una especie de milicia parapolicial, paramilitar, que pueda asegurarles también el poder de facto y que está prohibido por la Constitución. La Constitución del 93, en su artículo 149, establece lo siguiente: las autoridades de las comunidades campesinas con el apoyo de las rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, y la ley establecerá las formas de coordinación. Es decir, que las rondas campesinas constitucionalmente solamente se pueden ejercer en aquellos territorios que consuetudinariamente, es decir, a través de la costumbre, de la tradición, existen estas rondas campesinas. Imponer las rondas en las ciudades viola este artículo de la Constitución. Hasta para eso, el señor Pedro Castillo Terrones tendría que hacer una modificación constitucional. Y mucho ojo que lo esté haciendo, porque podría ser una más de sus faltas en contra de la Constitución y en contra del sistema democrático que cada vez acumula más este gobierno. Traición que, si es descubierta, puede dejar en él o en la infiel las más sangrientas de las marcas. Acá, comadrita, te disculpamos, te perdonamos. Acá, ante Dios, ante tus compañeros. Pero nunca lo vuelvas a hacer. Respétalo a mi hermano. De repente, no lo ha respetado a mi hermano. Por eso te han ocurrido estas cosas. Ya, dale un par. Ya, así dale, pues. En las zonas rurales de Cajamarca, los delitos no son descubiertos por Esta es la salvajada que quiere imponer el gobierno en las ciudades del Perú. Esto que existe porque el Estado no ha sido suficiente para poder llegar a todos los rincones o a todas las comunidades, y que respeta por un tema de costumbre. Eso es lo que quieren imponer. Quieren sustituir el Estado de Derecho, quieren sustituir las libertades por esto. Terrible, terrible, porque estamos retrocediendo. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. ¿Qué hace el Estado viendo quién es fiel, quién es infiel, quién miente, quién no miente? Eso no le compete al Estado. Al Estado solamente le compete lo que son delitos o lo que no son delitos. Y para eso está la ley. Es terrible lo que puede pasar en el país si es que se logra implementar este tipo de medidas que van en contra de los derechos fundamentales y que de pronto van a empezar a mermar cada vez más las libertades de todos los ciudadanos. Cambiemos un poco la información. ¿A que no saben ustedes quién se ha metido un raje internacional sobre Verónica Mendoza? Y no es una persona de derecha, no es Keiko Fujimori, ni Beto Ortiz, ni el APRA, no. Al señor Guido Bellido, esta semana, el diario El País, que es un diario de izquierda, que es un diario progresista, que es un referente de periodismo internacional de España, le ha hecho una entrevista bastante interesante que vamos a analizar. En uno de los puntos de la entrevista le preguntan por su aliada, por su íntima, Verónica Mendoza, y la postura de Verónica Mendoza sobre la comunidad LGTBI. Y lo que contesta Bellido es sumamente interesante, porque entre otras líneas lo que dice es: la señora Verónica Mendoza está equivocada, su política es equivocada, en este país no vamos a venir a imponer eso, porque la sociedad peruana no está preparada. Acuérdense ustedes que el señor Bellido ha tenido comentarios
muy fuertes en contra de la comunidad LGTB, comentarios en los cuales decía incluso que en la revolución, en su revolución de opio, esta soñada de este señor, pues no cabían los maricones ni los peluqueros. Y aún así, la señora Verónica Mendoza está allí apoyando al gobierno con sus cuadros técnicos. ¿Por amor al chancho? No lo creo. Debe ser amor al chicharrón. Veamos los tweets del señor Bellido y luego veamos partes de la entrevista. Ya a este punto considero que los amigos de Juntos por el Perú, los aliados del gobierno, los que iban a moderar al gobierno, se han convertido en unos personajes de los cojudos de Sofocleto, ¿no? Están allí, saben que no los quieren, los ningunean, ¿no? En sus narices le hacen así, pero están allí por amor al chicharrón y están allí porque sin cargos públicos no son nadie, porque ni siquiera han tenido una buena representación en las elecciones, y están allí temporalmente porque saben que si los señores de Perú Libre logran destruir la división de poderes que todavía perdura en el Perú, a los primeros que van a votar del ministerio y de los cargos son a todos los moderados de Perú Libre. Estos señores no les cae bien Franque, no les cae bien Dancourt, no les cae bien Verónica Mendoza. Si a la primera que pueden van a la prensa internacional y hablan mal de su aliada, de su amiga, de su íntima. Bueno, así están las cosas en el gobierno, así empiezan. Pero hay otros puntos de la entrevista que son aún más preocupantes, sobre todo los referentes a la visión política que tiene Bellido con respecto de Venezuela y de Cuba. Vamos a ver algunos extractos de la entrevista y quiero que ustedes lean para poder comentarlo después, porque es realmente impresionante. Esta es la parte de la entrevista en donde el entrevistador le pregunta al flamante premier Guido Bellido acerca de las distintas protestas que han habido en la región. ¿Ha estado al tanto de las protestas en Colombia? Y Guido Bellido responde, sí. Y de la respuesta del gobierno, violencia policial, y eso hay que evitar en lo posible. Para evitar la violencia hay que poner el pecho, se tiene que hacer. Y las de Cuba es también importante y el pueblo cubano. Lo que hay también que ver es qué motivaciones hay detrás. ¿Es realmente una expresión genuina? Mucha gente quiere decir que su sistema de gobierno no es democrático. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no es democrático? Si ellos han determinado un sistema de gobierno en autonomía con gobernantes y han dicho este es nuestro sistema democrático, hay que respetar. El respeto pasa por respetar la libre determinación, como en Venezuela y en todos los países del mundo. Todo pasa por respeto. No, señor Bellido. En Venezuela no hay democracia. Y no hay democracia por una sencilla razón. Democracia no es solamente ir a votar o que existan elecciones, porque en Cuba también hay elecciones y en la Unión Soviética habían elecciones. Democracia es principalmente cuando existe un límite al poder y existe una división de poder respetable, como no existe en el caso de Venezuela. En Venezuela, los enemigos políticos son perseguidos. En Venezuela, los enemigos políticos del gobierno son puntos de burla en los canales del Estado. Los perseguidos son finalmente vulnerados en sus derechos y a los que se oponen los desaparecen o los matan, como mataron hace algunos años a muchos estudiantes. Todos los amigos venezolanos que están en el Perú y que han sido bienvenidos en esta patria, no están aquí porque son locos, no están aquí porque de pronto dijeron vamos
a ir hacia un mejor país porque no tengo nada que hacer acá. No están acá haciendo turismo, no han venido a visitar Machu Picchu o el señor Zipán, no. Han venido porque en Venezuela se estaban muriendo de hambre por culpa de un régimen que se ha robado todas las riquezas de Venezuela y que sigue robando la esperanza de la gente y que está allí hace más de 30 años y que llegaron al poder como ustedes diciendo que eran moderados y que eran democráticos y que iban a hacer una asamblea constituyente para que el pueblo sea quien elija. Porque ellos siempre hablan por el pueblo, pero lo que no sabe la gente es que el pueblo es solamente la cúpula de su partido, como bien lo ha dejado en claro Cerrón al decir que es el partido el que endereza la política del gobierno. El pueblo realmente es algo completamente difuso y algo que a ellos en el fondo no les importa. Porque si les importara, les estaría importando la economía que sí afecta al pueblo, que sí afecta a los trabajadores, que sí afecta a las amas de casa. Y eso es algo que no está en el interés del gobierno. Otro de los temas interesantes es que no solamente la cuestión ilógica, el tema del opio, los sueños húmedos del señor Bellido quedaron en Venezuela. Le preguntaron por Cuba y el señor Bellido dijo que Cuba era en el fondo un gobierno democrático, que quién era él para decir que Cuba no era un gobierno democrático y quién era él para interferir en las cuestiones de Cuba. Señores, los cubanos están protestando en las calles y los están matando y les están apagando el internet y los están desapareciendo porque no tienen el derecho de hablar, porque no tienen el derecho de oponerse, porque los tildan como gusanos. Y son los demás, somos los demás latinoamericanos, que por consideración, que por amistad, que por hermandad, tenemos que hablar por ellos. Y son los cubanos que están afuera quienes tienen que hablar por ellos, porque ellos no pueden hablar. Y es increíble que un régimen cubano que dura más de 60 años con un solo partido único, que no existe división de poderes, que es el gobierno y el partido central quien elige todas las autoridades, de pronto, para este nuevo gobierno, para este gobierno del señor Castillo, eso sea democrático. Eso no es democrático, no lo es acá, no lo es la China, y por cierto, China tampoco es democrática. Eso lo digo para quienes dicen, ay, pero se callan cuando hablan de China. No, China no es democrática. Y China tiene muchos intereses ahora en el Perú y están negociando con este gobierno por muchas cuestiones que seguramente van a comenzar a salir en las próximas semanas o seguramente en los próximos meses. Pero de todas maneras, China es el gran beneficiado de que Perú Libre haya ganado estas elecciones. Por otro lado, nuestro canciller guerrillero, nuestro canciller exterrorista, el señor Héctor Béjar, nuestro canciller que estuvo en grupo que asesinaron personas en su momento, que estuvo preso y que fue amnistiado por el señor Velasco y que hoy maneja nuestra política internacional y que hoy maneja el sistema diplomático, ese señor ha anunciado que el Perú se sale del Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue un grupo de países que se organizaron para hacer oposición al gobierno de Nicolás Maduro, dadas las enormes migraciones que se estaban generando y las violaciones de derechos humanos que se estaban generando en Venezuela. Y a partir de ello, pues este señor Béjar ha anunciado felizmente, de manera muy alegre, que nos vamos del Grupo de Lima y que de pronto ya no pasamos a apoyar la oposición del gobierno venezolano, la opción democrática del gobierno venezolano, sino que ahora respetamos al régimen del señor Nicolás Maduro, que
por donde se le vea, no es una persona respetable. Pero así están las cosas, lamentablemente, y es este Congreso de la República el que tiene en sus manos la decisión y el futuro de este país. Es el Congreso de la República quienes deben tener la convicción democrática para poder hacer frente a todos los embates que está teniendo este gobierno de manera constante y que en pocos días, en muy pocos días de gobierno, ha logrado derruir, contaminar, malograr el sistema democrático en el Perú que hemos venido gozando en los últimos años. Lamentablemente, hoy, y hay que decirlo, el Perú es un país menos democrático que lo era hace algunos meses. Lamentablemente, hoy se están vendiendo los cargos públicos a los amiguetes del gobierno, a los amiguetes del partido, a los amiguetes de Pedro Castillo, como este señor Mamani, que no tiene siquiera una carrera profesional y que ejerce o va a ejercer un alto mando dentro del gobierno. Lamentablemente hoy el nepotismo está ganando a la carrera pública y lamentablemente hoy tenemos en el gobierno un partido político que no cree en la democracia, un partido político que al revés quiere destruir la democracia, el sistema constitucional, para poder atornillarse en el poder. Es muy lamentable. Esto no es un comentario soso, esto es algo de lo que ha dicho el señor Bermejo, el congresista Bermejo. Esta semana también ha dicho, si no les gusta al Congreso, el gabinete, presentaremos otro y si no, disolveremos el Congreso. Pues claro, esa es la meta del gobierno, ¿verdad? Esa es la meta del gobierno desde el inicio del gobierno. Ir y cerrar y disolver el Congreso. Disolver el contrapeso. Eliminar la división de poderes. Porque eso es lo que siempre hacen este tipo de gobernantes populistas, antidemocráticos. Y eso es algo que tiene que sopesar el Congreso de la República. Y lo digo porque lo que ha dicho el señor Bermejo puede ser objeto de una acusación constitucional que lo inhabilite por vulnerar o intentar vulnerar o querer vulnerar el sistema democrático que como congresista está obligado a defender. Es lamentable porque tenemos un presidente que está obligado a defender el sistema democrático, que está obligado a defender esta constitución y hacer ejecutar esta constitución y sus leyes, que no está ejerciendo sus funciones constitucionales, sino que está vulnerando el sistema político y el sistema democrático. Es el Congreso de la República el que tendrá que sopesar sus decisiones y el que tendrá que ser muy inteligente para poder hacer contrapeso al señor Castillo. Por lo pronto, existen posiciones encontradas de quienes piden la vacancia presidencial y existen también las voces de quienes piden controlar ministro por ministro o censurar ministro por ministro. Serán ellos quienes tomen finalmente la decisión. Ahora nos vamos a una entrevista con José Ignacio Beteta, el expresidente de la Asociación Peruana de Contribuyentes, y vamos a conversar un poco acerca de la situación económica. Como ustedes saben, en los pocos días que tiene este gobierno, el sol peruano se ha devaluado de manera consistente y es una de las monedas que más se ha devaluado a nivel mundial en este poco transcurso de tiempo. Así que estaremos conversando con él sobre esto y también preguntarle sobre el proceso inflacionario que estamos viviendo. Pasamos a la entrevista. Estamos aquí con José Ignacio Beteta Bazán. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes y es director de Piensa APE. Ha tenido una postura bastante manifiesta a lo largo de las elecciones, sobre todo en la segunda vuelta, y es economista, así que vamos a poder conversar de varios temas
Hola José Ignacio, ¿cómo ves la situación, la coyuntura en la que está el país en este momento? Hola Paul, bueno, gracias. Para empezar, digamos, no soy economista, soy historiador con un par de maestrías en gestión pública, felizmente, porque si no, no podría entender la burocracia y todos los tentáculos que tiene. Y sí, efectivamente tengo una postura como la postura de la Asociación de Contribuyentes y de Piensa P muy transparente, porque creo que en este momento lo que más se necesita es tener medios de comunicación que tengan un ideario abierto, claro y sensato, ¿no? El Perú en este momento está atravesando una situación muy difícil porque cada día que pasa, cada paso que da el gobierno, cada decisión que toma el gobierno, empezando por el presidente Castillo, su presidente del Consejo de Ministros, los ministros que han elegido, los asesores, los jefes de gabinete de asesores, todos los nombramientos que hacen, las decisiones que están tomando, todas, sin ninguna excepción, generan sospechas, dudas, desconfianza en la población. Esa es la situación actual, ¿no? Ahora, hemos visto que esta situación de la que tú hablas no solamente merma en el ambiente político, sino que finalmente también merma la economía del Perú. Digamos, el valor del sol está disminuyendo, el valor de las cosas está subiendo, y esto también es preocupante porque evidentemente una de las propuestas del plan de gobierno de Pedro Castillo es subir los impuestos, ¿no? Tú como presidente de la Asociación Peruana de Contribuyentes, ¿qué opinas de esta medida que puede tomar el gobierno eventualmente? Mira, sería interesante que el gobierno tenga alguna medida, Paul. En los últimos días no tienen ninguna medida, no hacen nada. Lo único que generan es ruidos. Hablan de la segunda reforma agraria, hablan de la Asamblea Constituyente, hablan del pueblo, de la salud y hablan de generalidades, pero el poder ejecutivo dirigido por el presidente, que es el señor Pedro Castillo, en este momento a nivel sectorial además, no tiene ninguna iniciativa que tú puedas decir, ok, vamos a analizar esta iniciativa. Todo lo que tenemos es el discurso de campaña y el mensaje de 28 de julio y algunas declaraciones muy, digamos, ambiguas que se han dado por ahí. El señor Pedro Castillo ha estado prácticamente en silencio, sigue en silencio, no ha dejado que la prensa entre a su toma de mando como jefe de las Fuerzas Armadas, no ha dejado, digamos, ninguna entrevista a ningún medio en estos días. Entonces es muy difícil entender, ojo, después vamos a hablar de la estrategia del señor Castillo y de Vladimir Cerrón, pero para la ciudadanía, digamos, para el contribuyente, es muy difícil, digamos, tener predictibilidad, saber qué es lo que va a pasar, tener certezas o certidumbres de la situación, ¿no? Ahora, tú has hablado algo muy interesante que es sobre la estrategia. Yo tengo en claro, y ya lo he hablado en el análisis previo a esta entrevista que va a salir en el programa, cuál creo yo que es la estrategia. Pero ¿cuál crees tú, José Ignacio, que es la estrategia? A mí me parece que es un gabinete para quemar, es un gabinete especialmente para que no se dé la confianza, para acercarse a la disolución del Congreso, pero quisiera saber cuál es tu opinión. Mira, esa era una opción, pero tú acuérdate que cuando tú haces algo, en estrategia política, militar, hasta empresarial, las decisiones que tú tomas son aquellas decisiones en las cuales el mayor peso del resultado está en tus manos. Mientras menos, ¿no es cierto?, dependa de ti el resultado, menos vas a optar por esa decisión. En el caso de tu hipótesis, que es válida, el Congreso tenía que negar la confianza a este gabinete. El Congreso puede darle la confianza a este gabinete. Por lo tanto, pensar que su estrategia era una estrategia de choque contra el Congreso es una hipótesis, como te digo, en donde el 50% de la decisión era de Castillo, el 50% era del Congreso. Lo que estoy viendo yo es que no, es que el punto está, creo yo, ¿no? Es mi opinión personal. Ellos están tomando el poder del Poder Ejecutivo, ya sabiendo que el Congreso les va a dar la confianza, y por lo tanto están empezando a copar el Estado con funcionarios que no llegan al perfil, están empezando ya a tener diálogos y relaciones con sindicatos, están empezando a dividir a los sindicatos de profesores, están empezando, digamos, a tener diálogos con empresas rusas. El señor Béjar ya está empezando relaciones internacionales otra vez con la UNASUR. O sea, cuando tú sabes que la decisión de implementar un gabinete de choque no depende solamente de ti, porque el Congreso puede darte la confianza, entonces asumes el escenario de que te vas a quedar con el Estado un tiempo mediano o largo.
y entonces empiezas a coparlo. Y yo creo que la estrategia de estos señores es gobernar al estilo socialista, al estilo Venezuela y Bolivia, digamos, ya con todas sus letras, ¿no? O sea, Béjar haciendo declaraciones en las cuales dice que va a salir del Grupo de Lima como si él pudiera tener el poder para hacer eso, lo cual es mentira. Él no puede ni tiene el poder para salir del Grupo de Lima. Tendría que eso estar refrendado por el presidente, tendría que firmarse una serie de documentos, pero ya lo dijo, ¿no? Teniendo contacto con el canciller de Venezuela, que es una dictadura, teniendo contacto con los gobiernos de Nicaragua y de Cuba, que son dictaduras, que son gobiernos autoritarios, como el de Nicaragua, que ahorita es una crisis tremenda. Entonces, mira los nombramientos, y son gente que está vinculada a mafias, que tienen investigaciones de terrorismo. O sea, yo creo más bien que su estrategia es, dado que ya sé que el Congreso no me va a negar la confianza, voy a empezar a hacer lo que me da la gana en el Estado, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Y entonces, bajo tu hipótesis, ¿cuál debiera ser, según tú, que además eres un analista político bastante lúcido, yo te leo y te sigo en lo que publicas, ¿cuál debería ser la estrategia entonces del Congreso de la República respecto a esta estrategia que plantea el señor Pedro Castillo? Porque al parecer no tendrían los votos para iniciar un procedimiento de vacancia. No, no, no los van a tener, no van a tener los votos en estas semanas. Para que tengan los votos para una vacancia tienen que ocurrir escándalos mucho más graves, mucho más fuertes, número uno. Número dos, ya están empezando a circular documentos en donde se ven justificaciones a la vacancia, estrategias legales, digamos, de cómo hacer para sacar a los ministros sin necesidad de vacar al presidente, cómo evitar las cuestiones de confianza. O sea, yo creo que en estas 3 semanas el Congreso, los constitucionalistas, los líderes de opinión, todos están, en primer lugar, están compartiendo y pensando, para empezar, qué estrategia seguir. Yo no creo que haya una estrategia en este momento de parte del Congreso. María Carmen Alba es una mujer muy conciliadora, muy prudente, ¿ya? Que tiene, digamos, una historia de tener carácter y tener firmeza, pero evidentemente su postura no va a ser radical. Va a tener una postura más de querer incentivar un diálogo, proponer, digamos, salidas no tan negativas a esta situación, ¿no? Entonces, mi primer comentario es, no hay una estrategia, no existe, y se está construyendo en el camino. Eso es lo primero. Acuérdate que el Congreso de la República es una institución plural, caótica, por naturaleza, porque es la representación del pueblo, y está muy bien que sea así en parte, ¿no? Mi segundo comentario tiene que ver con la economía y la calle. Mira, Paul, la calle ahorita está sintiendo la pegada, y las dudas y las desconfianzas con respecto a Castillo crecen. Si la calle se sigue mostrando desconfiada, dudosa, si sospecha de Castillo, si la calle sigue con los precios altos del pollo, de la manzana, de las legumbres, de las verduras, si la calle ve que las obras se paralizan, que no hay trabajo, si la calle ve que no puede pagar su crédito hipotecario, si la calle ve que su sueldo mínimo ahora ya no vale $260, sino vale 220, si la calle empieza a sentir que esta presión económica se sigue dando, que yo creo que va a ser así, en 1 mes y medio, 2 meses, la calle te va a permitir tomar una decisión más radical. Por eso es que en este momento es muy importante, así sean 15 o 100 o 50 personas, que la gente siga marchando y que se siga sintiendo que la gente, que la población no confía en el señor Castillo. Esa es un poco la estrategia hasta ahora, creo yo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que el señor Castillo tiene solamente 48% de aprobación, es la aprobación más baja que ha tenido un presidente en sus inicios, posiblemente en la historia del país. Y en verdad no marca un rumbo hacia dónde va a poder ir. El señor Bellido ha tenido una entrevista para el diario El País de España, en la cual vergonzosamente ha dicho que Cuba prácticamente es una democracia, que él respeta sus decisiones internas, y de igual manera Venezuela, ¿no? ¿Tú crees que va a haber un cambio fuerte, radical en la política internacional? De todas maneras, el Ejecutivo va a tratar de proponerlo, pero ¿tú crees que eso sea posible, que el Perú pueda pasar de un bando a otro de manera muy sencilla? Eso es lo más fácil. Aunque la gente dice que no, que las políticas internacionales son políticas de Estado y no de gobierno, eso es mentira. Lo más fácil de cambiar en una política del Estado es la política internacional, porque es muy declarativa, es pura diplomacia.
se basa en afirmaciones, se basa en gestos, se basa en cartas, se basa en invitaciones, se basa en intercambios comerciales mínimos, se basa en intercambios de capacitación. La política internacional es la más vulnerable de las políticas del Estado, porque la puedes mover, ¿no es cierto? Y la puedes pintar de otro color en pocos días, con gestos muy sencillos. Y yo creo que esa es una línea que se va a seguir definitivamente y ya es una señal del tipo de gobierno que quieren implementar estos señores. Lo que viene, yo creo que en el ámbito interno es más complicado. Perú no tiene petróleo. Perú no tiene, digamos, un recurso natural que tú digas, caramba, de esto podemos vivir y podemos mantener un Estado populista. Eso no existe en el Perú. En el Perú, el trabajo sale en obras de infraestructura, muchos de los impuestos se pagan por minería y hay muchísimo comercio informal, muchísimo turismo, muchísima gastronomía. El Perú no va a aguantar un gobierno, un Estado populista que se gaste la plata como una farra, como en Venezuela. Eso no puede pasar acá. Es una ventaja. Es lamentable decirlo, pero es una ventaja, porque en el momento en que la gente se sienta más pobre, va a empezar a quejarse y va a empezar a gritar y no va a aguantar a un presidente como Castillo, ¿no? Ahora, una última pregunta, José Ignacio. Las rondas urbanas, que es algo que también lo he comentado a lo largo del programa, y que además está prohibido de la Constitución sacarlas de su jurisdicción consuetudinaria. ¿Consideras que es una cuestión peligrosa? Yo veo que es algo muy parecido a las milicias que había en Venezuela. Mira, lo interesante de esto es que las rondas urbanas, Paul, ya existen. Los comités de seguridad distritales, que son los comités vecinales de seguridad, ya existen. Tú y yo, si viviéramos en la misma cuadra, podríamos salir con nuestra cachiporra, nuestra linterna y nuestro casco a cuidar la calle. El Sistema de Seguridad Nacional, que literalmente se llama así, el Sistema de Seguridad Nacional, el Sistema Nacional de Seguridad, ya incluye rondas vecinales, comités de seguridad vecinales. Entonces, ellos no están trayendo nada nuevo. Eso es lo primero que hay que decir, hay que aclarar eso. El sistema de seguridad del Perú, del país, incluye que las urbanizaciones, que las asociaciones de viviendas, que los distritos tengan sus comités de vigilancia y comités de seguridad, que se pueden formar y pueden salir vestidos de naranja, de rojo, de verde, de azul, y pueden salir a cuidar las calles a las 4 de la mañana, a la 1 de la mañana o a las 7 de la noche. Entonces, es una mentira que las rondas campesinas puedan venir a cubrir un espacio. No se está inventando nada con las rondas campesinas. En segundo lugar, las rondas campesinas, son rurales, efectivamente, como tú bien lo dices, fueron creadas para un espacio rural. El problema no es que se creen comités de seguridad en una asociación vecinal en un distrito, porque estarían en su derecho de hacerlo. El problema es que los ronderos, sus líderes, están viniendo a Lima y en 16 distritos ellos se están metiendo a hacer, y eso ya es comprobado, ¿no es cierto?, escuelas de capacitación de ronderos sin que la ley lo avale. Es un acto ilegal. Y prometen entrenamiento policial y militar. Eso es ilegal. Y además dicen que es remunerado. A mí me gustaría saber de dónde sacan la plata. Claro, porque el presupuesto, si tú no pagas de acá, tienes que quitar del otro lado. No es que tengan una caja chica para pagar. No, además el Estado no puede pagar eso. O sea, definitivamente esa no puede ser plata del Estado porque estarían yendo contra la ley. La ley no permite que las rondas campesinas sean rondas urbanas. Entonces, si el Estado está gastando plata por algún agujero, alguna tubería extraña y oscura en los ronderos para que hagan sus escuelas de capacitación, eso es un delito. Se está metiendo en un problema penal tremendo. Tremendo. De hecho, sí. ¿No? Se llama malversación de fondos. Exactamente. Entonces, antes de hablar de las rondas campesinas como una posibilidad y un peligro, Paul, hay que advertirles a la gente que está metida en este cuento en todos los problemas en los que se está metiendo, todos los delitos y las faltas que están cometiendo a nivel administrativo, a nivel penal. Y el ciudadano podría denunciarlos por un tema de seguridad. O sea, los ciudadanos podrían denunciar a estos ronderos que están por ahí dando vueltas y decirles, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí en mi distrito viniendo a lograr una escuela, a implementar una escuela o un taller de capacitación de ronderos? Te voy a denunciar. Porque ¿qué cosa eres tú? ¿Eres una ONG? ¿Formas parte del Estado? ¿Eres una empresa privada? ¿Qué cosa eres? ¿De dónde viene tu permiso para hacer eso? ¿Quién se lo ha dado? ¿Es una academia avalada por el Ministerio de Educación? ¿Avalada por el Ministerio de Economía? ¿Qué ministerio está avalando esto? ¿Te das cuenta, no? Entonces, hay que estar más tranquilos porque esto se va a caer por su propio peso, porque es una ilegalidad, es un acto ilegal de parte de estos individuos
que están yendo a los distritos a asustar a la gente y a meter miedo. Claro, si el señor Castillo quiere proponer una ley que avale las rondas urbanas en espacios, en las rondas campesinas en espacios urbanos, ese es otro tema. Tendrá que presentar el proyecto de ley y el Congreso tendrá que aprobarlo y hacer algo al respecto. Pero en este momento, esto es algo ilegal que no existe y la ciudadanía tiene que empezar al contrario, como te digo, denunciarlo, evidenciarlo, sin miedo. No, lo que no puede ocurrir es que nos metan miedo. José Ignacio Beteta Bazán, señores, con nosotros. Ha sido un gusto, José Ignacio, tenerte y hasta la próxima. Gracias, Paul. Es muy importante recalcar la participación ciudadana. Si antes la gente no le dedicaba tiempo a la política, hay que dedicarle tiempo a la política. Si tú tienes trabajadores en tu empresa a la cual le puedes hablar de política, háblale de política. Yo me permito hacer este último comentario. Yo recuerdo que en la segunda vuelta había mucha gente más progresista, más de izquierda, como siempre, que se indignaban porque los empresarios juntaban a sus trabajadores, ¿te acuerdas, no? Y les hablaban del peligro del comunismo, del socialismo. Eso no tenía nada de malo. Es más, el problema en el que estamos es muy en buena parte porque los empresarios no han tenido un rol activo en la política y no han hecho evangelización, no han hecho, digamos, sensibilización de sus trabajadores acerca de la importancia del libre mercado, de la importancia de las libertades, de la importancia de la democracia, y han dejado que sus trabajadores sean simplemente operarios y proveedores de un servicio. Los empresarios, los trabajadores de una empresa son tu primera familia, tu primera casa. A ellos tienes que transmitirles que participen de la política, de los peligros del socialismo, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de complejo de inferioridad. Tenemos en este momento que todos participar de la política frente a este potencial casi evidente enemigo común que es el populismo socialista, estatista de estos señores que están en el gobierno, ¿no? Y además, sobre todo, porque no hay nada más valioso que la libertad, que es algo que está hoy en día en juego en el Perú. Muchas gracias, José Ignacio. Recibe un abrazo y hasta la próxima, amigos de Página en Blanco.